frase de Edward Bach que me encanta y quiero empezar esta presentación retomando la que dice, lo que llamamos enfermedad es la fase terminal de un desorden mucho más profundo. Es evidente que si queremos que un tratamiento sea totalmente eficaz, no podemos tratar únicamente los síntomas sin remontarnos a la causa fundamental de dicha enfermedad, a fin de eliminarla. ¿Esto qué quiere decir? Primero que todo, quiero por favor pedirles a todos que abran su mente, que abran su corazón. Sé que hay muchas corrientes aquí, de diferentes corrientes de pensamiento, hay diferentes especialidades, sé que hay médicos, hay psicólogos, también sé que hay terapeutas a otros niveles, entonces pues realmente, como digo yo, este tipo de charlas son con beneficio de inventario. Si resuena contigo, por favor, dale a probar. Si no, no hay ningún inconveniente, todos tenemos nuestra propia manera de pensar. Como les digo, yo hablo desde mi experiencia de vida. Hace 3 años exactamente, tuve una ruptura de ligamento de rodilla izquierda en un viaje que estaba. Cuando llegué a Colombia nuevamente, me iba para cirugía. Esto iba con implante, con injerto, con una cantidad de cosas. En ese momento yo estaba estudiando biomagnetismo y precisamente a partir de los imanes, y pues uno de mis grandes maestros es Joe Dispenza, que me enseñaron a cambiar muchos de los patrones de comportamiento y de pensamiento. Hoy en día, pues mi rodilla está completamente sana, no necesité la cirugía. Entonces, doy fe que todos estos procesos funcionan porque antes de podérselos llevar a ustedes, los he experimentado en mi propia existencia, en mi propio cuerpo. Cuando el doctor Edward Bach dice que debemos remontarnos precisamente a esa causa fundamental de la enfermedad, quiere decir que nosotros venimos pues muy marcados por muchas cosas que nos suceden en nuestra infancia, especialmente. Entonces, cuando nosotros hemos tenido niños heridos, cuando hemos tenido niños abusados, cuando hemos tenido niños abandonados, esto generalmente se ve representado pues en nuestra etapa adulta. Cuando nosotros hablamos de metamedicina, cuando hablamos de metaemoción, cuando hablamos de biodescodificación, de bioneuroemoción, esto lo que quiere decir es precisamente que estamos yendo más allá. Bio significa que estamos estudiando el ser humano completo, integral. No solamente nos basamos únicamente en la enfermedad puntual que tiene ese ser humano, sino que adicionalmente a eso vamos a ver qué sucede en su entorno y qué es lo que está haciendo que esta persona en el inconsciente realmente pues proyecte este tipo de enfermedades. Y esto se da para absolutamente todo. Cuando queremos huir de una situación que conlleva una lección importante para nuestra evolución, la enfermedad puede obligarnos a afrontarla. Esto precisamente se llama el reto de transición. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una enfermedad, llámese como se llame, cuando realmente llega a unos puntos extremos como el cáncer, por ejemplo, ¿qué es lo primero que sucede? Nuestro mundo se desintegra completamente, empezamos a decir, ¿por qué a mí? Esto, o sea, lo vemos como un castigo. Realmente este tipo de situaciones se presentan es para que nosotros hagamos un cambio dentro de nuestra estructura de pensamiento y de vida para que podamos realmente tener una buena transformación y una curación. Hay estudios que soportan todo esto que yo les estoy diciendo. Estudios muy serios de personas que son científicas y que han venido adaptando ese método científico a todo esto que se llama el nuevo despertar de conciencia. Después de esto llega un punto en que ya no, aún no, ¿no? Este es el reto de la transición. Primero se nos desintegra el mundo, después estamos en un punto donde nos dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Ya sí, ya no. Estamos como en esa balanza, pues, de saber si sí o si no. Y finalmente, cuando tomamos la decisión de decir,
definitivamente sí quiero sanar, sí quiero curar, pues volvemos a nosotros mismos, a lo que es nuestra esencia, y ahí es donde realmente empieza a suceder los milagros, la magia, o llámenlo como ustedes lo quieran llamar, o ese proceso de transformación real. ¿Cuál es el papel de terapeuta y cuál es mi papel en estos procesos de transformación y de acompañamiento de emociones y adicionalmente a eso de transición? Nosotros lo hacemos desde la compasión y el desapego. ¿Por qué desde la compasión? Porque tenemos que tener compasión para poder comprender desde lo más hondo de nuestro ser el sufrimiento que incluso a veces el consultante se niega a sentir. Desafortunadamente, pues obviamente cuando nosotros recibimos noticias un poco desalentadoras, por ejemplo, en el caso, hablando de casos de cáncer, desafortunadamente la ética de muchos profesionales, y aquí no estoy hablando de respeto completamente, quiero que lo entiendan, pero desafortunadamente nosotros los seres humanos nos hemos convertido en personas muy negativas y muy reactivas. Entonces nuestra ética se ve un poco afectada porque nosotros finalmente estamos llevando a nuestro paciente, adicionalmente a eso, a decirle, ¿sabes qué? No puedes, tienes 3, 6 meses de vida. Pero si hay una pequeña posibilidad de sentir que podemos ser curados, hombre, ¿por qué no decirlo y por qué no decirle esto a nuestros pacientes y por qué no decirle esto a nuestros consultantes? Qué rico podernos realmente apegar a esas posibilidades, porque esas posibilidades son los que hacen que muchas cosas sucedan. Adicionalmente a eso, pues al desapego, para no aprovecharnos de la situación y de este papel que estamos cumpliendo de acompañar. Y aparte de todo, pues no ponernos en el papel de la otra persona. A veces nos vamos un poco más allá y terminamos cargando con una cantidad de cosas y esto ya les voy a mostrar dónde se ve reflejado en nuestro cuerpo. Todo esto, realmente, ¿cómo lo logramos desde el amor y realmente el deseo sincero de contribuir al bienestar de quienes nos consultan. Desafortunadamente, también lo puedo decir, se ha abierto una ola grandísima de coaches, de terapeutas en diferentes corrientes, pero realmente pues hay muchas personas que ni siquiera han conocido lo que es el sufrimiento visto desde el punto de la enfermedad. Entonces, esa empatía generalmente no se da, es mucho más complicada que se dé. Y los procesos de terapia finalmente no dan el resultado esperado. Esto es un binomio muy importante entre nuestros consultantes y nosotros como terapeutas, porque debemos ser muy, muy, muy responsables. Yo soy guía de acompañamiento. Realmente nosotros lo que hacemos es conducir a la otra persona o conducir a nuestros consultantes hasta donde nosotros hemos podido llegar. Yo vuelvo y les repito, yo hablo desde mi propia experiencia de vida. He sido, pues, he vivido esta sanación desde lo más profundo de mi ser, con partes de mi cuerpo, porque finalmente lo que aprendí a hacer fue a cuestionar ese origen de esas molestias que me causaba, por ejemplo, el tema de la rodilla o de las enfermedades. Hace 4 años, perdón, a mí me sacaron la matriz. A mí me hicieron una histerectomía parcial porque tenía unos miomas, yo perdí 2 bebés y desafortunadamente pues esto me generó una cantidad de problemas en mi cuerpo. En ese momento, si yo hubiese conocido más a fondo sobre el tema de ginecología natural, seguramente hoy tendría mi útero y lo tendría de una manera sana. Desafortunadamente, pues en ese momento la única opción era quitarme mi matriz debido a que pues estaba a esto de un cáncer. Ya se estaban desarrollando una cantidad de cosas, pero estoy completamente convencida, así como sucedió con mi rodilla, que si en ese momento hubiese tenido las herramientas necesarias, en este momento pues tendría mi útero. Bueno, entrando en materia, la mayoría de las dificultades que encontramos de adultos están en resonancia con situaciones emocionales de nuestro pasado que no hemos resuelto. Eso es lo que yo les digo cuando tenemos ese niño herido, cuando tenemos una cantidad de cosas que no hemos podido sanar y perdonar.
Las emociones, ¿qué son? Son energía en movimiento. Su propia palabra lo dice. La E significa energía, la emoción hace referencia al movimiento. Cuando esas emociones se van atrapando en nuestro cuerpo, es lo que realmente se representa en enfermedad. Si ustedes, pues toda energía realmente es frecuencia y toda frecuencia es información. ¿De dónde viene esa energía, esa frecuencia de la información? De nuestros pensamientos. Ustedes se han dado cuenta que últimamente la meditación y el mindfulness se ha convertido en una corriente muy poderosa, como una herramienta muy poderosa dentro de las diferentes corrientes. ¿Por qué? Porque lo que hace la meditación realmente es conectarnos con nuestro ser, es conectarnos con nuestra parte de ese cerebro reptiliano que nosotros tenemos, que está ubicado en esta parte trasera de la cabeza. Y lo que nos está diciendo es conéctate. El mindfulness es el aquí y el ahora. A nosotros nos han enseñado a vivir en el pasado o en el futuro, pero se nos ha olvidado vivir el presente. Yo tengo una frase que me encanta decir y que es como mi estandarte en todos estos procesos y es: ser feliz es sencillo, lo difícil es ser sencillo. Nosotros realmente olvidamos la importancia de las cosas sencillas de la vida, que son los que realmente la alimentan. Se nos olvidó vivir el aquí, el ahora, el momento. El mañana no sabemos si llega. Lo único seguro que nosotros tenemos realmente en la vida es la muerte. Cuando yo hablo de sanar el alma, cura el cuerpo, quiere decir que cuando nosotros empezamos a hacer esas conexiones importantes con lo que somos realmente, con el alma vista desde nuestra esencia pura, con nuestra conexión con la divinidad, Dios, con esa energía suprema, llámenla como la quieran llamar, porque inclusive las personas que son ateas también saben de la existencia de esa energía. Eh, pues realmente podemos empezar a vivir procesos de transformación muy importantes en nuestra vida. Las emociones y las enfermedades. Todo ser humano es autor de su propia salud y enfermedad. Y esto viene un poco ligado a lo que yo les estaba contando. Cuando los médicos llegan y le dan un diagnóstico a un paciente, el solo hecho de tener esa bata blanca les da un sentido de autoridad. ¿Y por qué no utilizar esa autoridad desde las cosas bonitas, desde las emociones buenas que puede representar este tema de las enfermedades? Porque finalmente la enfermedad lo que nos está diciendo es: haz un alto en el camino. Inclusive cuando se presentan los primeros síntomas, lo que nos están diciendo es: haz un alto en el camino y di qué es lo que está sucediendo con tu vida. ¿A qué te estás resistiendo? Porque finalmente esa energía empieza a estancarse en nuestro cuerpo y no fluye de la manera que debe fluir. No se nos olvide que nosotros somos seres espirituales o energéticos viviendo en este cuerpo material. Lo que pasa en este cuerpo material no es otra cosa diferente que la representación de ese estancamiento de energía. El cuerpo humano no ha sido creado a capricho de los dioses. Cada parte, cada órgano desempeña un papel concreto en el mantenimiento, adaptación y protección de todo el organismo. Aquí vienen una cantidad de conceptos nuevos que se han venido adaptando y han cambiado un poco ese modelo científico que realmente no tiene más de 300 años. Es un modelo científico muy nuevo a partir de Darwin, donde estamos hablando de epigenética, que es la capacidad de que tiene nuestro cuerpo de adaptarse a las diferentes situaciones que nosotros vivimos, a nuestro entorno. A eso es a lo que hace referencia la epigenética. Cuando nosotros tenemos nuestro cerebro y nuestro corazón conectados, ahí es donde los seres humanos nos volvemos congruentes, porque nuestras emociones empiezan a actuar de manera congruente con el entorno, valga la redundancia. Aquí les tengo una lista de diferentes emociones y en dónde se ven reflejados. Entonces, ahorita estamos con este tema de la pandemia, como lo decía Dagoberto iniciando esta charla, que habla sobre el tema del COVID. Para mí el COVID, y con todo el respeto que todos me merecen, para mí el COVID realmente ha sido un maestro de vida y de amor. Esto no quiere decir que no haya tenido personas cercanas a mí que hayan fallecido o que no hayan tenido la enfermedad. Sí, pero les voy a contar parte de mi experiencia.
Hace muy poco tuve una persona muy cercana a mí que estuvo 10 días hospitalizada por COVID en una clínica. Esta persona fui yo quien la acompañó. Yo ni siquiera utilicé tapabocas, andaba descalza en la clínica, en la habitación de la clínica. Y hoy en día las personas que conocen este caso decían, si tú no hubieses estado con esta persona, esa persona se muere seguramente. O sea, como decimos coloquialmente, otro gallo cantaría. ¿Por qué? Porque el sentirnos acompañados, sentir ese amor de una persona que aparte de todo sabe que el virus existe, porque es que para nadie es un secreto que existe, sino que no le ha dado el poder, sino lo trata con respeto, me permitió hacer este acompañamiento y con resultados, o sea, es la hora, me han hecho 5 pruebas y todas han salido completamente negativas. Todos hemos vivido el COVID de una manera diferente. Para algunos se nos representó de manera física, a otros fue de manera espiritual, a otros fue de manera emocional. Fue un tema muy emocional. Pero pues, o sea, todo puede suceder. Entonces, el tema del estrés, tristeza y desesperación se ve reflejado en los pulmones. Si ustedes se dan cuenta, este bicho realmente lo que ataca es nuestro sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque es ese aire de vida que realmente nosotros tenemos. En este momento el miedo es el que nos tiene completamente presos de una cantidad de situaciones. Y si nosotros venimos vibrando en frecuencias bajas, como el estrés, la tristeza, la desesperación, la rabia, el miedo, pues obviamente eso se va a ver reflejado en nuestro cuerpo. La rabia, la ira, la cólera y la agresividad van a verse reflejados en el hígado, el orgullo, el odio, la soberbia, la impaciencia en el corazón. Obviamente estas enfermedades, a ver, estas emociones se ven reflejadas de diferentes maneras en estos lugares del cuerpo. Entonces, en el corazón podemos ver arritmias, en el corazón podemos ver inclusive paros, en el corazón podemos ver, bueno, la lista es larguísima, igual que los pulmones, igual que el hígado. Entonces, de acuerdo a cada una de lo que ha sucedido en la vida de cada una de las personas, pues así mismo se va a ir viendo reflejado en los órganos de nuestro cuerpo. El miedo y la inseguridad tiene que ver con riñones, preocupación con el vaso, la autoridad, el sustento material tiene que ver con el sistema óseo, esas personas que vivimos con dolor de espalda, por ejemplo, de acuerdo a donde esté el dolor, asimismo está asociado con algo que está pasando. Entonces, por ejemplo, hay culpa, hay excesos de responsabilidad, excesos de carga, etcétera. La capacidad de ir adelante se ve reflejado en nuestras piernas, la falta de flexibilidad va para las rodillas y aquí es donde viene mi caso. Efectivamente, cuando yo empiezo a hacer este ejercicio de preguntar, ok, de por qué mi inconsciente hace, porque finalmente fui yo la que produjo ese accidente que me rompió el ligamento, yo decía, ¿qué pasa? Y sí, tiene que ver completamente, yo estaba muy metida en un marco inflexible con unos parámetros que si no se hacía como yo quería, como yo decía, o sea, se me acababa el mundo. Y finalmente, pues mi rodilla me vino a enseñar que debía doblarla, que debía poder decir, ¿sabes qué? Sí, me rindo. Aquí las cosas no son como yo creo que son, sino realmente el mundo es mucho más amplio. Cuando tenemos problemas en los pies, quiere decir el avance en la vida. O sea, a muchos nos cuesta dar ese paso, a muchos nos cuesta decir, voy a cumplir mis sueños, voy a cumplir mis metas. Y no se les olvide qué estoy haciendo hoy para poder cumplir con esto. La incapacidad de dar y recibir se ve reflejada en las manos. Vuelvo y le repito, aquí hay una cantidad de condiciones, cada dedo está asociado también a una emoción, la muñeca tiene que ver con flexibilidad, por ejemplo, el tema en los brazos, el codo tiene que ver con cambios de dirección. Cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo nos va hablando sobre este tema de las enfermedades. Cuando no tenemos autonomía, cuando sentimos que nuestra individualidad se está viendo afectada, ahí vienen, por ejemplo, todos los temas de cabeza. Pensamiento. Los dolores de cabeza generalmente se dan en esta parte. Ustedes sienten acá en la frente o en la sien como esas presiones
Esos son excesos de pensamiento. Quiere decir que le estamos dando demasiado poder a un pensamiento que se termina convirtiendo recurrente. Y al volverlo recurrente, pues entonces lo volvemos una frecuencia que termina alterando nuestra energía, o sea, nuestra emoción. En el tema, por ejemplo, de incapacidad de ver, de mirarnos a nosotros mismos, de ver la vida de una manera diferente, pues eso se va a ver reflejado en los ojos, con astigmatismo, miopía, hipermetropía, bueno, todas las enfermedades de los ojos, inclusive los orzuelos. El contacto con los demás se ve reflejada en la piel. Hay personas que, por ejemplo, el vitiligio es una de las enfermedades causadas a raíz de esconderme, de que no quiero que la gente me vea, que quiero pasar, aunque queremos pasar desapercibidos por el mundo, nos volvemos mucho más visibles, obviamente por esas afecciones de piel, pero tiene que ver es precisamente con ese contacto. Además, no se nos olvide que nuestra piel es el límite más grande que tiene nuestro cuerpo. Cuando hemos tenido problemas, por ejemplo, de violación, eso también se ve reflejado en nuestra piel. Entonces, son cuadros de acné súper severos, son cuadros, bueno, en la piel hay una cantidad de afecciones también y tiene que ver con esa falta de respetar los límites que debemos poner nosotros. Incapacidad de ver y percibir la nariz. Entonces, la mayoría de las personas ahora sufren de rinitis. Entonces, por ejemplo, el tema del polvo, el frío nos hace daño. ¿Por qué? Porque realmente no estamos percibiendo y viendo qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nuestro cuerpo nos está hablando. Cuando nosotros estamos hablando y de pronto alguien estornuda, bien, pregúntale a esa persona qué estaba pensando, porque seguramente la respuesta es un no. Entonces, o tú estás hablando con alguien y estás pensando, no le creo a esta persona, estornudas, ya, efectivo, es un no. O sea, no sigas en el tema. La tiroides tiene que ver con todo el tema de la expresión verbal, no verbal y sexual. La tiroides es una glándula muy importante que regula una cantidad de funciones en nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos esas expresiones verbales y no verbales reprimidas, cuando nuestro deseo sexual se ve reprimido, porque desafortunadamente el sexo lo convertimos en un tabú, no lo convertimos en esa herramienta de creación y de placer para lo que realmente está hecho y de creación, entonces pues tenemos problemas de tiroides. El sistema digestivo, está el tema de abrirnos a nuevas ideas y aspiraciones. Por eso dicen que el estómago es el segundo cerebro, porque finalmente por ahí también, por ahí nos alimentamos. Entonces, por eso debemos ser tan cuidadosos también con lo que comemos, con lo que ingerimos, porque esto se va a ver reflejado en todo nuestro sistema digestivo. Lo que son los sentimientos de celos, envidia, culpa y apegos, está relacionado directamente también con nuestro sistema digestivo, pero la parte excretora. Entonces ahí es cuando sufrimos de estreñimiento, porque finalmente no estamos procesando nuestras emociones y se van atrapando dentro de nuestro sistema. La falta de armonía tiene que ver con todo el tema del sistema glandular. Finalmente quiero terminar con esto y es cómo gozar de buena salud y cómo sentirnos mejor. Hagamos cosas que nos aporten alegría, con las que nos sintamos que empleamos bien nuestra vida. Prestemos atención a nuestras necesidades y a nosotros mismos. Nosotros somos felices dejando para después. Nosotros somos felices diciéndole a los otros qué hacer, pero se nos olvida pues realmente prestarnos atención a nosotros. Deja que se vayan todas las emociones negativas que puedes encontrar en tu interior. Cultiva imágenes positivas en tu mente, proponte objetivos entusiastas, descubre lo que realmente quieres hacer en tu vida. Muchas veces nosotros nos vamos por el mundo haciendo cosas que realmente no nos hacen felices. Tenemos un trabajo solamente porque sí, porque es una manera de llevar dinero a nuestra casa, pero cuando nosotros realmente encontramos ese propósito y esa visión, cuando nos conectamos con todo eso que es maravilloso de lo que tiene, de lo que significa trabajar en lo que nos gusta, cuando estamos contentos con lo que estamos haciendo, pues definitivamente eso se va a ver representado en nuestra salud física.
Encuentra maneras de expresar tu amor. A nosotros también nos han enseñado que el expresar amor es malo, es de débiles, nos viven reprimiendo nuestras emociones. Si nosotros hacemos realmente un recuento de todas esas creencias que tenemos desde niños, que nos han venido diciendo, hay una frase, por ejemplo, de las abuelas que decían, es que si usted se ríe tanto es porque seguro va a llorar, algo le va a pasar. Y así crecimos. Entonces nos da miedo expresar nuestra alegría, nuestra risa, nuestra espontaneidad, porque lo estamos asociando a que si estamos pasando un buen momento aquí, en el ahora, eso quiere decir que mañana voy a llorar por algún motivo. Mentiras. Se vale ser feliz, se vale vivir bien, se vale gozarse la vida. Crea relaciones en las que tengan cabida el juego, la diversión y el amor. No se nos olvide ser esos niños pequeños, o sea, realmente esos niños que veían la grandeza de la vida en las cosas pequeñas. Cura todas las relaciones traumáticas de tu pasado, especialmente las que hayas tenido con tus padres y familiares. Aquí es donde en estos dos puntos van muy ligados a algo que yo trabajo específicamente, que tiene que ver con terapia de perdón y precisamente de sanación de niño interior. Ese niño interior finalmente es el que nos está diciendo hoy en día cómo comportarnos. Es ese niño interior el que nos dice, vive la vida con alegría o con miedo, o con tristeza, con enojo. Decide consagrarte al bienestar y a la felicidad. Es súper importante. Acéptate y acepta todo lo que hay en tu vida como una oportunidad para crecer y progresar. Y aprende a sacar lo que puedas de cada experiencia. Avanza con sentido del humor. Miren, ustedes no se alcanzan a imaginar los beneficios que trae la risa. Y sé que muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo me voy a reír en situaciones adversas? Créanme que de toda situación adversa siempre hay un aprendizaje. Hay un dicho que también decían nuestras abuelas y no hay nada más cierto que cuando la noche está más oscura es porque al día siguiente el sol va a brillar todavía más fuerte. Cuando nosotros aprendemos realmente de esas experiencias que se terminan convirtiendo traumáticas, que son las que nos desintegran el mundo, que son las que nos dicen, ¿sabes qué? Haz un alto en el camino y mira lo que está sucediendo, finalmente podemos lograr vivir esa vida con propósito, equilibrada, con sentido, con sabiduría, con alegría, con emoción. Y pues así es como vivo yo mi vida hoy en día. Realmente, vuelvo y le repito, todo lo que yo hago, las terapias que dicto hoy en día, tanto personales como grupales, están enfocadas a acompañar y guiar procesos para que la vida sea mucho más sencilla y realmente se tenga ese gusto y puedan sanar. Hay muchas emociones que cuando las liberamos, nuestro cuerpo nos lo agradece e inmediatamente empieza una transformación muy importante. Este es mi tarjeta, soy terapeuta de emociones con guía y guía de transformación. Ahí está mi número de teléfono, está mi correo electrónico. Las personas que resuenen con esta charla, bienvenidas. Podemos hablar, me pueden contar. Esto realmente es un brochazo general de pues, lo que significa este proceso. Cuando empezamos a ahondar, nos podemos dar cuenta de una cantidad de cosas que suceden en nuestra vida que decíamos que no les habíamos dado importancia y que me permito hacer esta comparación que puede sonar odiosa, pero realmente es como cuando las personas que tenemos gato y tenemos la arenera del gato y simplemente vamos tapando la cagadita del gato, finalmente va a llegar el momento en que va a oler feo. ¿Y qué tenemos que hacer? Limpiar y liberar para que realmente, pues, eso no nos afecte en nuestra vida. Entonces, ahora sí los escucho, quiero resolver sus preguntas, quería realmente era generar como, pues, esta inquietud en muchos de ustedes. Y bueno, estoy para servirles en cualquier cosa que crean y consideren que yo les pueda ayudar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Mi nombre es César Acosta. Quiero felicitar a Ancestrales por esta estupenda charla. Entiendo que otras veces ha sido invitada Lucení Gross Piña, pero primera vez que la escucho y la verdad estoy agradablemente impresionado. Me ha gustado mucho la expresión que es una charla con beneficio de inventario. Y me la voy a robar entre comillas,
porque claro, donde somos de tan diversas regiones, países, culturas, profesiones, hay que hacer esa salvedad inicialmente para no llegar uno prevenido a escuchar. Mi pregunta hoy creo que es la pregunta de los 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra, y se la voy a hacer directa. ¿Por qué el virus, por qué la COVID está atacando nuestro sistema respiratorio y ahora nuestros pulmones? ¿Por qué no fue el sistema, no fue lo cardiológico, el cardio, el corazón, el excretor, el digestivo? Todo se afecta en realidad, pero ¿por qué intubar, sí? ¿Por qué intubar y por qué los pulmones? ¿Eso qué nos dice a todos? Somos 5 continentes, de todas las religiones, de todas las condiciones sociales, desde el Papa, los presidentes, los reyes, murió el duque Felipe de Edimburgo, en fin, esto no ha respetado pinta. Pero entonces yo me pregunto, ¿pero por qué ataca? ¿Por qué atacó ahí? No atacó otra parte, no fue agresivo por otro lado. Lo primero. Lo segundo, que tiene que ver con lo primero, ¿por qué la regla de 3 a nivel mundial es distanciamiento social, mascarilla, tapaboca y lavado de manos? O sea, las manos y la boca, las manos y la boca, y toda la parte del aparato respiratorio. Esa es mi gran inquietud, que por eso es que no hay camas, no hay balas de oxígeno, y por ahí es donde ataca y se lleva a la gente. César, me encanta tu pregunta, muchísimas gracias. O sea, realmente es súper importante esto que estás preguntando. Uno, si te puedes dar cuenta en la presentación, hablo del tema de los pulmones y nuestro sistema respiratorio, está ligado directamente con el estrés, la tristeza y la desesperación. ¿Qué pasa? El tema del estrés. Nosotros venimos de un modelo donde realmente se nos olvidó conectarnos con las cosas sencillas y nuestra hormona del estrés está todo el tiempo activa. La hormona del estrés, ¿qué hace? Nos mantiene en un estado de alerta permanente. La hormona del estrés va directamente a este cerebro, que nosotros lo llamamos el cerebro reptiliano, que es el que nos permite huir o atacar en casos de problemas. Entonces, cuando nos sentimos atacados, entonces nuestro cerebro reptiliano dice huye o ataca, ¿no? Confronta ese ataque. Entonces, cuando nuestros niveles de estrés, o sea, cuando esa hormona de estrés está todo el tiempo, o sea, permanentemente en choque y funcionando, es muy complicado que la dopamina, que la serotonina, que estas sustancias que son las que mantienen la química del cerebro en un estado de relajación diferente, de calma, pues se den. Entonces, cuando nosotros estamos con ese nivel de estrés, nuestros pulmones se ven afectados. El COVID, ¿qué ha hecho? Precisamente, ustedes ven, los medios de comunicación todo el tiempo nos están diciendo cuidado, 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 esto. Además, desafortunadamente hoy en día estos aparatos pues nos dan inmediatez a la información, nos mantienen todo el tiempo así. Entonces, si ustedes se dan cuenta hoy en día, parte de las recomendaciones psicológicas que se está dando con esta tercera ola, es decir, ¿sabes qué? No le hagas tanto caso a los medios de comunicación. Revisa la información que estás recibiendo. Cuando el COVID empezó, fue tal el bombardeo, y aparte todo el tema de la inmediatez de la información, que todo el mundo andaba, que el murciélago, que la no sé qué, que y el ruido, y el ruido, y el ruido, y el ruido. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue, obviamente, aumentar nuestra hormona del estrés. Entonces, por eso el tema de los casos. La boca tiene un significado de silencio y realmente es acalla lo que estás diciendo y escúchate. O sea, es momento de que te tapes la boca para que te oigas, para que por fin le hagas caso a eso que llevamos como diciéndote hace mucho tiempo. El universo es sabio. El universo es completamente sabio. Si nosotros vemos la naturaleza como tal, la naturaleza nos enseña una cantidad de cosas. Una cantidad de cosas. Hay un ejemplo que yo pongo y tiene que ver, por ejemplo, con la vía a Villavicencio, de Bogotá a Villavicencio, que ustedes saben que eso ha tenido una cantidad de, bueno, de cosas. Yo les decía, venga, ¿por qué no se dan cuenta
que la misma madre naturaleza nos está diciendo, ese no es el camino. Pueden abrir 80 veces la vía y 80 veces se les va a caer porque finalmente por ahí no es. Por más obras de ingeniería, por más que creamos que no las sabemos todas, por absolutamente todo. El tema de las manos tiene que ver con que a nosotros se nos olvidó dar. Nosotros nos acostumbramos únicamente a recibir. Entonces, el tema de lavarnos las manos es más o menos como lavarnos la conciencia, es como hacer ese cambio de, hey, oye, espérate un segundo porque es que todo debe tener un equilibrio. No se nos olvide que nosotros somos seres duales. ¿Y esto qué quiere decir? Que como hay sombra, hay luz. Como hay luna, hay sol. Como hay claridad, hay oscuridad. Esto aplica para absolutamente todo. El ser dual significa que nosotros estamos armados de partes positivas y negativas. Entonces, por eso es importante que mantengamos, que busquemos un equilibrio y aparte de todo lo mantengamos. Yo, por ejemplo, a mis consultantes les digo, pinten un yin y un yang, el símbolo blanco y negro, y les digo, a ver, en cada luz hay oscuridad y en cada oscuridad hay luz. Cuando nosotros realmente interiorizamos ese concepto en nuestra vida, empezamos a vivirla con equilibrio. Empezamos a decir, venga, empezamos a quitar una cantidad de creencias que aparte de todo nos han venido instaurando. Entonces, me parece súper importante tu pregunta, espero haberla respondido. Y no sé si quieras añadir algo Sí, no, más. muchas gracias. Cierro diciendo que entonces hace 100 años, lo poco que sé de la fiebre española, no fue en la China y no fue COVID. Fue una fiebre y fue en España. Y 100 años atrás fue otra. Y 100 años atrás es como cada 100 años, por lo que medianamente conozco el asunto, ¿no? Claro, y si tú te das cuenta, si empiezas a buscar un poco, o sea, si conoces la historia, te empiezas a dar cuenta. Entonces, por ejemplo, fiebre española, ¿qué atacaba? Entonces, y tú ves las condiciones en las que estaban viviendo en ese momento, entonces eran condiciones de oscuridad, de encierro, de no sé qué tal. Si nos vamos a la gripa, no sé qué, igual, o sea, si tú ves las condiciones que estaba viviendo la humanidad en ese momento, finalmente pues eran condiciones, y por eso atacaban partes, órganos del cuerpo diferentes a las que nos están atacando hoy en día. ¿Por qué cada 100 años? Porque desafortunadamente quien no conoce su historia está condenada a repetirla. Y eso es lo que nos está sucediendo. Son ciclos de 100 años que se vienen repitiendo. Lo que pasa es que nosotros no hemos aprendido a romper esas creencias y a romper esos patrones, y por eso sucede lo que sucede. Mil gracias, de verdad muy agradecido. El mundo se está reseteando, en pocas palabras, ¿cierto? Exactamente. Realmente yo los invito a que bajemos un poco de esas hormonas de estrés, que meditemos. ¿Por qué la meditación? Porque la meditación nos conecta con la respiración. Y cuando nosotros respiramos, y esto no quiere decir que es que me voy a sentar, miren, yo soy súper hiperactiva, entonces el sentarme 5 minutos, eso es imposible, eso no pasa, pero hay muchas maneras de respirar, de meditar. Yo lo hago, por ejemplo, caminando. Yo salgo a caminar y lo que hago es que me conecto con mi respiración, aprecio la naturaleza, aprecio mi entorno. Esa es una buena forma de meditar y le voy quitando poder a pensamientos recurrentes que me están haciendo daño. Entonces, esa es una manera, conéctate con tu respiración. Inspira durante 7 segundos, mantén 7, baja 7, vuelves y mantienes. 7 veces con que hagas eso, tu cuerpo, tu mente te lo agradecerá y te empiezas a calmar completamente. Buenas tardes. Hola Lucenit, soy Angie Camacho. Hola Angie. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Tengo dos preguntitas. Porque un paciente que ha tenido cáncer después de superar su proceso de tratamiento oncológico recae con metástasis que compromete otros órganos? En mi caso, yo luché con un dermofibrosarcoma protuberans en mi hombro derecho durante 6 años, 6 cirugías, 2 prótesis perdidas y luego hice espejo en mi seno izquierdo.
Y la segunda pregunta es, ¿qué relación tiene el lenguaje de las emociones con un accidente cerebrovascular? Vale, muchas gracias por tu pregunta, Angie. Los pacientes con cáncer que han superado, pues, en primera instancia, estas condiciones, es porque realmente han hecho ciertos cambios. Hay un estudio que se le hizo a 2.500 personas que superaron esta condición. ¿Qué sucedió con estas personas? Dentro de los 72 aspectos que realmente se empezaron a ver, hay 9 que son completamente fundamentales. Uno tiene que ver con el cambio literalmente de dieta y estricto, que es súper importante, el tema cómo nos alimentamos hoy en día. Van a decir, bueno, pero si antes comían, por ejemplo, maíz, arroz, yuca, una cantidad de cosas, hoy pues tenemos un agravante que es el tema de los transgénicos. O sea, nuestra alimentación está basada en una cantidad de químicos y en una cantidad de cosas que finalmente terminan afectando a nuestro cuerpo. Por eso, de los 9 aspectos que las 2.500 personas que fueron estudiadas por el tema de cáncer y que superaron esta enfermedad, hubo definitivamente un cambio radical en su alimentación. Dejaron carnes, dejaron lácteos, empezaron a comer de manera mucho más orgánica. Las personas que comían carnes, por ejemplo, lo que hicieron era que veían de dónde provenían estos animales. Entonces, que no tuviesen esos niveles de estrés, porque el animal también se estresa cuando va para un matadero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos niveles de estrés, pues finalmente se van reflejados en nuestro cuerpo. Y entonces, eso se va a adelantar. La otra tiene que ver con tu forma de pensamiento. Está ligado con las emociones. Está ligado también con, estos son, ya vamos en 5 aspectos. Dieta, el otro tiene que ver con los suplementos que tú tomas, que son, digamos, como las dos condiciones físicas reales de esto. De resto son más emocionales y mentales y espirituales. Entonces, emociones tienen que ver con el amor con el que nos rodean. Cuando las personas estamos rodeadas de amor, el amor es la emoción más pura que existe. Entonces, aquí viene un poco de lo que yo les decía, independiente de la creencia que ustedes tengan, que cada uno tenga. Finalmente, nuestra esencia pura, y fuimos hechos, cuando nos dicen en cualquiera de los libros de cualquiera de los libros de las religiones, nos dicen que fuimos hechos a imagen y semejanza. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de alguien, es porque tenemos esa parte de él en nosotros. Entonces, cuando las personas nos rodean desde el amor y desde la compasión, es mucho más fácil aumentar esos procesos, acelerar esos procesos de sanación. En la parte emocional, pues definitivamente es cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, porque miren, eso está también completamente ligado a las enfermedades que hoy en día tenemos. El reggaetón no quiere decir que a mí no me guste, pero por lo menos trato de oír ciertas canciones, porque hay otras que definitivamente digo, por Dios, o sea, ¿qué es esto que estoy escuchando? Cuando nosotros realmente nos conectamos con cuando conectamos nuestros sentidos a nuestros procesos de transformación, nos damos cuenta la cantidad de basura que nosotros estamos recibiendo. Entonces, cuando las personas hacen esas metástasis, es porque alguno de esos factores se ve alterado. Vale la pena que lo revisemos, Angie, si lo quieres lo hacemos, es precisamente saber qué sucedió, porque hay episodios en la vida que se nos repiten y cuando llegan con mayor fuerza. Entonces, tú dices, ya llevaba superado un cáncer y finalmente se me terminó convirtiendo en una metástasis. Entonces, vamos a ver por dónde empezó ese cáncer, cuál fue toda esa acumulación de información emocional que tuviste para que se te desarrollara, cuál fue el momento en que tuviste también ese equilibrio que permitió superarlo y por qué se te transformó en algo más agresivo y adicionalmente a eso se te representó en una parte de tu cuerpo. Cada persona es completamente diferente, por eso los procesos de metamedicina son para cada persona. Sí, son terapias uno a uno. Ya cuando hacemos talleres de sanación de niño interior, de perdón,
lo podemos hacer en conjunto porque finalmente lo que le pasa a otras personas, pues nos ayuda a nosotros también dentro de dentro de nuestro entorno, que adicionalmente nos permite sanar también. Y la otra pregunta, Angie, ¿me la puedes recordar, porfis? La segunda pregunta era, ¿qué relación del lenguaje de las emociones hay con las personas que tienen ACV, es decir, accidentes cerebrovasculares? Bueno, en el tema de la presentación te aparece, está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte vascular, está las emociones de orgullo, odio, soberbia e impaciencia. Nosotros decimos, no, pero pues es que yo soy paciente. Mentiras. Lo que yo les venía diciendo, el tema del frenetismo en el que vivimos y el acelere en el que andamos, finalmente nos lleva a vivir en un estado de impaciencia inconsciente. Cuando nosotros realmente volvemos esas emociones conscientes es cuando empiezan a producirse las emociones benéficas que nos permiten empezar los procesos de sanación y para que finalmente los transformemos y los llevemos a nuestro día a día de nuestra vida. Cerebrovascular, tiene que ver, toda la parte de cerebro tiene que ver también con tus pensamientos. Muchas veces nosotros le damos tanta importancia a pensamientos pequeños que se nos terminan convirtiendo en una bola de nieve. Adicionalmente a eso, hay que ver cómo estaba tu autonomía y tu individualidad. Cuando tú te sientes atacado en tu autonomía, en tu individualidad, en el no poder ser, inmediatamente eso se va reflejando. Obviamente, esto es un proceso, hay que empezar a revisar desde muy atrás, desde cuándo te viste tú afectada en tu autonomía, desde cuándo vienes tú con esos procesos de impaciencia, desde cuándo vienes, o sea, es un camino, aquí se hace un diagnóstico de la persona con un cuestionario donde empezamos a decir, bueno, ¿cuándo fue tu primer síntoma? ¿Cuándo empezaste tú, por ejemplo, con dolores de cabeza? Hay personas por ejemplo, en los dolores de cabeza lo que hacemos es que los asociamos con mamá estaba presente. Entonces, a mí me dolía la cabeza y yo sentía que mi mamá estaba conmigo y yo me sentía protegida. Entonces, convertí el dolor de cabeza en un mecanismo para tener a mi mamá cerca. Por ejemplo, cuando ya mi mamá no está, entonces esos dolores de cabeza los traslado, por ejemplo, a mis hijos o los traslado a mi pareja o los traslado a, es una forma de llamar la atención. Y finalmente, nuestros pensamientos lo que van haciendo es que nos van enfermando. Entonces, cuando quieras, Angie, nos hablamos y con muchísimo gusto, pues revisamos ya el caso pues más concreto, pero tiene que ver con cosas del pasado que no han sido sanadas, con una cantidad de información que vienes y que no ha sido procesada correctamente. Bueno, muchas gracias, Muñe, Vale, muchas gracias a todos. vale, a ti muchas Un gracias. abrazo. Hola, doctora. Esto simplemente quería hacer un aporte de las muchas cosas que usted nos ha dicho. O sea, yo soy practicante de la medicina tradicional china Ajá. y básicamente eso tiene que ver con toda nuestra emocionabilidad y también por aprender a manejar nuestra mente, ¿no? En estos momentos es necesario limpiar, hacer una limpieza mental, acallar muchos pensamientos para poder manejar nuestra mente. No es un trabajo fácil, no lo es, pero es algo que tenemos que hacer un día con día, para poder lograr dominar un poco todo el proceso físico que nos está acarreando. Yo les coloqué un comentario en el chat donde decía que tenemos que trabajar nuestro cuerpo mental para poder tener nuestro cuerpo emocional a tono y así mejorar nuestro cuerpo físico. Le agradezco altamente por, digamos, habernos explicado en una forma muy didáctica todas estas situaciones que día con día nos están conllevando a llevar a muchos pacientes a la SUSI
y que lo que usted nos hablaba sobre la respiración, sobre esto, o sea, nuestro órgano respiratorio mayor es nuestra propia piel. Y el hecho de los contactos, eso es lo que nos están, digamos, prohibiendo, porque no debemos tener contacto con nadie, con X, con X, con X, con X. Este es nuestro órgano mayor que tenemos. La parte de, a través de la nariz, es nuestro contacto también con el exterior. Nuestros pulmones, lo que usted nos decía, la tristeza. Realmente este mundo, por eso es que nos los han llenado con tantas propagandas, con tanta publicidad y con tantas películas de hacernos reír, porque es un mundo que nos ha llevado como seres humanos o como humanos a estar en mucho dolor, en mucha tristeza y en mucho sufrimiento. Hemos alimentado más el dolor que, digamos, que una felicidad. Repetimos y contamos el cuento de cuántas veces he sufrido y no contamos y nos ponemos a llorar. Y cuando repetimos un chiste, pues ya nos estamos molestando. Ay, otra vez el chiste, otra vez el chiste. O sea, cuando debería ser lo diferente, ¿no? Seguirnos riendo del chiste para olvidarnos o dejar un poco aparte el dolor. Pero hemos cambiado muchos parámetros. Vamos a ver si después de esta etapa realmente aprendemos. Porque como se dijo desde un principio, somos cíclicos. O sea, no hemos aprendido nada. Así es. Por eso seguimos repitiendo y vamos a seguir repitiendo hasta que aprendamos. Así es. Muchas gracias por su tiempo. A ti, Luz Marina, muchísimas gracias por el aporte y tienes absolutamente toda la razón. Esto tiene que ver con definitivamente lo que yo les decía, conectar la mente y el corazón. O sea, debemos conectar nuestras emociones con el tema de nuestros pensamientos. Miren, el sonido es, el sonido se está utilizando muchísimo en este momento en terapias de sanación, porque finalmente es la danza que tenemos con el universo. El universo a nosotros nos ha dado una cantidad de sonidos para que nos cura. Las personas que tienen, por ejemplo, esos estados de tristeza, que sienten que sus pulmones se están viendo afectados, hay varios ejercicios de respiración con sonido que permite empezar a liberar emociones. Entonces, por ejemplo, se hace por 3, 6, 9, 12, 24 o 36 veces el ejercicio. Entonces, por ejemplo, para los pulmones, ahorita que estamos hablando con todo el tema del COVID, ponen la lengua detrás de los dientes, así cerrados, los dientes cerrados, por favor, la boca cerrada, ponen la lengua atrás, respiran profundo y exhalan haciendo el sonido de la S. Y aparte de todo, van a simular que están sonriendo. Esto envía inmediatamente información a nuestro cerebro porque le estamos obligándolo a sentir como si esto, acuérdense que el cerebro es literal, empiezo por decir, el cerebro es literal, el cerebro no sabe cuando le estamos diciendo verdades o cuando le estamos diciendo mentiras. Cuando ustedes hacen este ejercicio que están simulando una sonrisa, inmediatamente la tristeza empieza a transformarse en alegría. Hay un ejercicio que a mí me encanta cuando yo veo a las personas muy tristes y les digo, venga, ¿ustedes por qué no pueden cambiar la cara? Cojan un lápiz, lo meten en la boca y ya simulan una sonrisa. Así no tengan muchas ganas de sonreír, hagan el ejercicio. Al hacer esto, inmediatamente le están enviando información al cerebro y el cerebro empieza a cambiar y empieza a liberar dopamina, serotonina y empieza a cambiar ese estado mental de tristeza. El otro ejercicio con el sonido es el que les digo, igual, es este. Y cuando exhalan, hacen una S prolongada. Lo hacen 3, 6, 9, 12, 24 o 36 veces. Y me van contando. Asimismo, hay diferentes sonidos que les van permitiendo a ustedes cambiar. Entonces, en el tema de los pulmones, cambian el tristeza por la alegría al empezar a liberar el aire. En el tema, por ejemplo, los riñones, últimamente también he tenido bastantes consultantes con problemas de riñón. Entonces, forman una O como si estuvieran con un pitillo o soplando una vela y van a hacer el sonido, porque aparte de todo tiene que haber sonido, y hacen
Y al tiempo que vas haciendo esto, sientes que vas liberando el miedo. Hay muchos ejercicios que están asociados con el sonido que les van a permitir también liberar esas emociones. Entonces, cualquier cosa que necesiten, pues ahí está mi número de teléfono, lo vuelvo a repetir, es 318-544-4431. Los que se quieran comunicar conmigo, estoy muy abierta y con todo el amor del mundo.